Muy buenas tardes, amigos y amigas de elpensador.io, un medio de comunicación, de opinión y reflexión que ya se ha posicionado a nivel chileno y latinoamericano. Hoy estamos en una nueva entrevista de Manos Libres, periodismo libre para una mejor democracia. Estamos junto a don Óscar Guillermo Garretón y la verdad es que tengo que decir personalmente que me siento muy honrado de tenerlo en nuestras pantallas, don Óscar Guillermo Garretón, un hombre que ha vivido varias etapas de la historia de Chile y viene a conversar con nosotros. Economista, fundador del MAPU, subsecretario de Economía en el gobierno de Salvador Allende, fue diputado en 1973 y entre medio fue acusado hasta de sedición en ese cargo de diputado. Después tuvo que exiliarse, estuvo en Venezuela, en Cuba, en Francia, en Argentina, y volvió a fines de los 80, no solo para estar dentro del mundo político, sino también en el contexto del ámbito empresarial. Fue presidente del Metro de Santiago, de la CTC, de Alianza. Una larga historia. Bienvenido, don Óscar Guillermo Garretón. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, y espero que como todo un medio nuevo, digamos, creo que es siempre una buena noticia para todos nosotros, digamos. Más en un mundo en general donde los medios están teniendo muchas dificultades y muchos autoritarios que lo que quieren es que desaparezcan, ¿no? Así que felicitaciones por el esfuerzo de ustedes. ¿Mm? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya que estamos transmitiendo en 11 de septiembre, es inevitable que partamos hablando del pasado de Chile, de este pasado que estamos recordando en esta fecha emblemática. El 11 de septiembre para los chilenos es un día, eh, para algunos, dulce, porque lo celebraron, y para otros de tristeza y de duelo. Pero haciendo el análisis más que delito del 11 de septiembre, usted que participó del gobierno de la Unidad Popular, le quería preguntar por la experiencia revolucionaria de la Unidad Popular. Eh, ¿Cómo la siente? O más bien la pregunta es si realmente usted considera con la experiencia pasada de los últimos 50 años, si realmente era una experiencia revolucionaria o no. Bueno, y yo creo que efectivamente fue una experiencia revolucionaria, ¿ya? Lo cual no quiere decir, digamos, de que haya sido buena y que haya terminado bien. La verdad que terminó bastante mal, digamos, ¿ya? Y el hecho de que sea revolucionario no es garantía que las cosas sean exitosas o que sean buenas, ¿ya? Yo te diría lo siguiente, efectivamente el proceso de la Unidad Popular fue una cosa que nació de un movimiento que venía de muchos años. Con, con- Teníamos en Chile, digamos, una izquierda popular que era muy rara en otros países de América Latina, donde había de repente mucho intelectual de café de izquierda, pero en Ujú. general, obviamente, pueblo organizado de izquierda muy raro. Y aquí en Chile, en cambio, digamos, es una organización muy potente, no solamente los partidos, sino que también la Central Unitaria de Trabajadores, que hoy día es una cosa más bien marginal, era, era mayoritaria dentro de los trabajadores del sector privado nacional, por ejemplo, y su dirigencia tenía mucha importancia muy grande. Yo me recuerdo, eran cientos de miles de trabajadores que participaban en sus elecciones, en fin. O sea, era un mundo distinto. Yo diría, de alguna manera, se fue expresando un cierto malestar o descontento en la realidad que no partió solo con la Unidad Popular, ¿ya? Y todas estas cosas vienen quizás algunas de las tragedias o de los dramas que están detrás de la historia de ese periodo, digamos, ¿ya? Eh, si yo hablo, por ejemplo, de reforma agraria, yo no tengo que partir por la izquierda o por el marxismo. Tengo que partir por Monseñor Larraín, ¿ya? Ajá. Obispo de Talca, porque fueron los grandes impulsores iniciales de la reforma agraria. Tengo que partir de la democracia cristiana de Eduardo Frei y tengo que partir incluso el presidente Kennedy de Estados Unidos, que promovió vía la Alianza del Progreso la reforma agraria en toda América Latina, ¿ya? Entonces, yo diría, son procesos mucho más complejos que la visión, digamos, izquierda-derecha, UP, anti-UP, digamos, que había en un proceso social muy amplio. Y en el caso del UP, yo te diría, es lo siguiente, porque
uno para poder mirar cada momento de su vida, tiene que hacerlo a partir de un momento, de una visión. Y es que, y yo tengo una visión de lo que fue la Unidad Popular, digamos, que proviene, digamos, de todo un proceso muy doloroso posterior a la Unidad Popular, que vivimos mucha gente, digamos, uno en el exilio y otro en Chile, y que fue a hacerte una pregunta que afortunadamente a 50 años del golpe ha comenzado a aparecer, pero antes era casi un tabú plantearla. Es decir, bueno, ¿en qué nos habremos equivocado nosotros, digamos? O sea, está bien, sabemos en qué anduvo el imperialismo, sabemos en qué anduvo las Fuerzas Armadas, sabemos en muchas cuestiones, pero ¿en qué nos equivocamos nosotros para haber tenido una derrota de una magnitud tan colosal como para poder medirla, digamos, en la pérdida de conquistas de decenios de los trabajadores chilenos que habían venido a través de la democracia ganando posiciones en muchas cosas, pero se perdió todo eso, se perdieron vidas, se perdieron, digamos, derechos humanos, en el exilio, digamos, mucha otra gente también. Bueno, en fin, cuando uno dice, o sea, la verdad es que la derrota sufrida por la Unidad Popular es de una magnitud muy grande. Uno puede decir, la culpa fue del imperialismo. Bueno, es verdad que son responsables, pero uno debe decir, bueno, ¿y no tuvimos nosotros ninguna culpa en lo que ocurrió? Yo creo que, y mi respuesta al menos creer que efectivamente, mirado hoy día a la distancia y pensando más en el futuro que justificarnos nosotros como personas, cometimos varios errores y que de alguna manera la corrección está implícita en algunos de los aciertos posteriores que hemos tenido, o algunas nostalgias aún más posteriores que tenemos algunos. Eh, yo Y cuáles participo, serían esos errores, si uno pudiera resumir los dos o tres sí, principales mira, en ese autoanálisis? sí, yo te diría, muy importante, voy a tratar de ser incluso numérico para responder tu pregunta. Eh, Uno, tuvimos que perder la democracia para entender el valor que tenía y para Ujú. entender de que una izquierda que no era capaz de defender la democracia no era izquierda, digamos, sino que era cualquier otra cosa desde el punto de vista del cambio. Y en ese sentido yo te diría, creo que cuando en el fondo también la Unidad Popular no solamente conspiraba contra la democracia, el gobierno de Nixon en Estados Unidos, también, digamos, cuando se hablaba de democracia burguesa, de democracia de mierda, de democracia que no valía la pena y que había que ir a un proceso socialista que no fuera necesariamente democrático, porque recordemos que teníamos en la Unidad Popular que era dominante el pensamiento marxista-leninista. Ojo, ¿ah? Es la única experiencia histórica en el mundo de antes y después de la Unidad Popular en la cual llegaron al gobierno por métodos democráticos fuerzas dominantemente marxistas-leninistas como eran el Partido Comunista, el Partido Socialista y también el MAPU. ¿Eh? O sea, y muy ortodoxo, incluso cuando Allende en su primer mensaje dice que no iba a haber dictadura de proletariado en Chile. Yo Ujú. estaba ahí presente, digamos, viví las caras de desagrado de muchos de que estaban allí con esta expresión de Allende. Y la verdad que creo que la ausencia de un pensamiento democrático profundo en el mundo de izquierda en ese entonces, creo que es una de las razones por las cuales nosotros no fuimos capaces de defender bien la democracia entonces. Y creo que esa lección es la que permitió después, ¿ya?, la recuperación en la transición democrática, digamos, y apostar por el voto de la gente y no por andar apostando por los rifles o los fusiles como anduvo apostando el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por ejemplo. Correcto. Segunda, por ejemplo, cuando tú quieres hacer un cambio profundo, tú necesitas mayorías sociales y políticas muy grandes. No basta un tercio de los votos, como es lo que tenía la Unidad Popular, Así para es. plantearse programas de la magnitud que tenía. Fíjate, te voy a mencionar algunas cosas fundamentales. El programa de Unidad Popular está escrito, lo puede leer cualquiera, digamos, bajarla de la página web. Proponía la nacionalización del cobre, del hierro,
del salitre, del yodo, de toda la minería. Segundo, la nacionalización de toda la banca. Tercero, la nacionalización de todos los monopolios industriales del país. Y cuarto, la nacionalización de todos los del sector de distribución y del comercio exterior, a los cuales se agregaba una democracia, una reforma agraria masiva que, para dar los números, en tiempos de Unidad Popular, en los primeros 3 años, significó, digamos, la expropiación de más de 6 millones de hectáreas, digamos, ¿ya? Eh, Tú te das cuenta que provocar en una sociedad una conmoción de esa magnitud con un tercio de los votos es imposible, ¿ya? Entonces, yo diría, parte de nuestra conclusión de cosas que nosotros no vimos bien en ese entonces fue esa. Y yo diría que explica por qué después nosotros hicimos tanto esfuerzo para llegar a entendimiento con la democracia cristiana, que era Ujú. nuestro adversario entonces, de manera de constituir una política de cambio, a lo mejor menos revolucionaria top, digamos, como alguno podría pensarlo, pero viable, ¿ya? Y que construía cosas perdurables. La Unión Popular, digamos, no dejó nada perdurable salvo el dolor. Esa es la verdad de lo que quedó. Y en ese sentido, esa lección de que para construir, digamos, cambios importantes y perdurables tiene que haber acuerdos de mayoría, creo que fue una segunda lección muy importante que no se consideró en ese tiempo en la Unidad Popular. Tercero, cuando uno piensa en la economía nacional e internacional, hay que pensar en todo el mundo en dos cosas que en ese tiempo no se tenían claro. Uno, que el sector privado es parte de la economía, también la economía estatal y también las regulaciones del Estado, sin duda. Se necesitan ambos. Pensar de que es posible construir una economía exitosa sin empresas del sector privado, solo con Estado, o construirlo sin regulaciones estatales que dejaría, digamos, estrictamente un libertinaje total en el accionar de la empresa, la verdad que eso es imposible. En ese sentido, la visión esta económica nueva que explica con la forma como se trabajó a partir de la concertación Ujú. en Chile, es también una visión crítica de lo que en ese momento se hizo. Cuarto, eh, mira, en el periodo previo era muy común en la izquierda, digamos, de que el tema de la lucha armada se considerara como algo posible, viable, eran los Ujú. tiempos de Che Guevara, los tiempos del movimiento de liberación en África, en Asia, en fin, pero la parte armada se podía discutir cuándo y cómo era, pero en algún momento del tiempo iba a haber algún tipo de violencia, ¿ya? Eso es lo que pensaba. Bueno, yo diría, conociendo lo que había ocurrido, llegamos a una conclusión nosotros categórica sobre eso. Y era un rechazo absoluto a la violencia, ¿ya? No porque por pragmatismo, no por pensar que íbamos a perder, sino que, sino que no se, podíamos perder, pero también era peligroso si llegábamos a ganar. ¿Por qué, digamos? Porque al final, cuando, la- cuando hay luchas armadas, en primer lugar, la experiencia de América Latina es que casi siempre pierden los pueblos. Normalmente está toda Correcto. América Latina, digamos, selvas y ciudades llenas de sangre, sobre todo de jóvenes, digamos, que creyeron en esta alternativa, digamos, y que murieron ahí en todo el continente. Pero lo más dramático de todo es que los únicos dos casos en que ganaron esa lucha armada terminó en un desastre. O sea, uno es Cuba, que Correcto. llevamos 65 años de gobierno cubano en una crisis, digamos, en que hoy día, si nosotros tuvimos problemas con él, lo de los cubanos desde el punto de vista de eléctrico es una cuestión absolutamente de loco, ¿ya? Y para qué decir de alimentos y de todo, y vivir 65 años sin poder cambiar un régimen, y hay que darse cuenta de lo que significa. Son generaciones de cubanos que nunca han podido conocer un sistema distinto. Y el otro es Nicaragua. El otro que fue el triunfo sandinista en Nicaragua y que terminamos entonces, para hacer la conclusión final muy clara, cuando se llegan las victorias por luchas armadas,
los que ganan no son los pueblos, sino los armados. Pueden ser armados con uniforme regular o armados con uniforme verde oliva, pero los que terminan ganando son los armados. Y tenemos en el caso de Nicaragua, en Ortega, la expresión más clara, digamos, de un armado de uniforme verde oliva transformado en un dictador bananero, además, y perseguidor no solamente de un pensamiento distinto, sino que cualquier pensamiento religioso también dentro de las comunidades nicaragüenses. Podría seguir agregándote otra cuestión, pero voy a dejarte uno Pero, solo, que es una cuestión bien importante, y es el principio de impecabilidad, man, ¿ya? ¿Ya? Eh, una de las cosas que aprendimos en ese tiempo fue eh, que hacer mal las cosas, ¿ya? No hacerlas profesionalmente, no hacerlas rigurosamente, digamos, ujú, es una cuestión que hace mucho daño, ¿ya? La impecabilidad, y eso se reflejó en el comienzo de la concertación, significaba que uno tenía que ser el primero en llegar y el último en irse, ¿no? ¿Ya? La impecabilidad tenía que ser moral también desde el punto de vista de la probidad con que se trabajaba. La impecabilidad significaba que si uno hacía una política pública, era una política pública en que los resultados eran exactamente lo que se habían previsto y no que todos con sorpresa dijimos, churra, parece que nos equivocamos, perdónennos, ¿eh? ¿Ya? Esa cuestión, la falta de impecabilidad es destructivo políticamente. Y yo creo que eso se ha vivido en estos años, digamos, como una realidad. Bueno, ahí tienes algunas lecciones. Todas las que te he señalado son lecciones que son aplicables hoy día y hacen el por qué uno piensa de determinada manera, por qué uno aplaude algunas cosas y rechaza otras. Porque mirado con la lógica, digamos, del revolucionario antiguo, digamos, que creía que la revolución era ser mientras el más vanguardista, el más pasado para claro. la fuera, más revolucionario era, pero terminaba siendo un fracasado que no lograba hacer nada, sino que terminaba muchas veces, digamos, al revés, digamos, siendo perseguido. Esa cuestión no es una revolución desde el punto de vista de los intereses populares, sino que es simplemente una voladura, una volada nomás, digamos, que termina siendo pagada por toda la gente, digamos. Bueno, qué interesante la autocrítica desde el punto de vista de la izquierda, un análisis que visto 50 años después no se hace, porque las izquierdas de hoy no están haciendo esa autocrítica respecto de los procesos más recientes. Varios de los puntos que usted menciona como errores desde la izquierda de esa época, hoy día se han repetido bastante. Y en particular ese último que dijo de la impecabilidad, que tiene que ver con que normalmente uno piensa que la izquierda o incluso las izquierdas parece que se piensan a sí mismas desde el punto de vista de que tienen que ser puro relato y no gestión, mientras que las derechas siempre se piensan como pura gestión sin relato. Yo tengo la sensación, como usted dice, de que durante los gobiernos de la concertación se logró hacer la simbiosis entre ambos, se logró tener un buen relato que nos uniera con también una buena gestión, con esa dosis de impecabilidad que era necesaria para que las cosas se lograran hacer. Eh, pero también tengo la sensación, don Oscar, de que en esa época, en la época de la Unidad Popular, el sujeto histórico de la izquierda estaba clarito. El proletariado, el obrero, el campesino, que además eran sectores sociales muy fuertes y organizados, como usted lo describe. Pero hoy día, ¿dónde está el sujeto histórico en la izquierda, visto 50 años después? Bueno, lo que pasa, te diría, que es lo siguiente. Cuando yo te decía que el primer y último caso, el de la Unidad Popular, en que fuerzas dominantemente leninistas llegan a gobernar, es porque después de eso vino el muro de Berlín, vino una serie de cosas. Y lo concreto que en el fondo algunas de las cosas claves del pensamiento marxista, digamos, que inspiraba a la Unidad Popular, dejaron de existir. Ahora, hay algunos que todavía no se han dado cuenta que dejaron de existir, te digo, pero Sin duda. dejaron de existir. O sea, por ejemplo, si tú vas a una empresa, esto que pensaba Marx, que se iba a producir una especie de homogenización en torno a dos grandes posiciones, los burgueses, unos pocos ricos, digamos, Ajá, y los pobres proletarizados que no tenían nada salvo su prole, por eso se llamaban así es. proletarios, ¿ya? Bueno, resulta que hoy día eso desapareció.
O sea, hoy día, eh, incluso a nivel entre los trabajadores, ninguno se define como de clase obrera. O sea, uno puede ser, digamos, experto en mantención, el otro puede ser eléctrico, el otro puede ser tornero, el otro puede ser, digamos, que lleva cuestiones digitales. En fin, es lo que ganó no es la homogenización proletaria, lo que ganó es la heterogeneidad, de la diversidad desde el punto de vista de las cosas que a uno lo identifica, ¿ya? Ujú. O sea, a ti, tú te puedes identificar como periodista, ¿ya? Sí te identificas como periodista, pero si te dicen en estos cajones entre burguesía y proletariado, ¿dónde te ubicas? No, como que no tenía ubicación ahí, ¿ya? Bueno, eso es lo Bueno, que es. los periodistas probablemente podemos ser más proletarios que otras profesiones, porque son de los peor pagados, pero No, pero lo que pasa, digo, que es que gente mal pagada, sí te podías encontrar muchos que van a parar el dedo y decir yo soy mal pagado. Pero eso no quiere decir que se identifica como clase obrera por eso. Se puede identificar como periodista mal pagado, como, claro. como eléctrico mal pagado, como tornero mal pagado, como chofer mal pagado, bueno, pero en el fondo tiene identidad profesional y laboral distinta a esta de clase obrera, digamos, ¿no? Se perdió la conciencia de clase entonces, Bueno, yo te o diría, la identidad de clase, no sé yo si es no lo sé mismo. si la conciencia de clase existía de una manera natural o era un supuesto, digamos, más bien hecho por este pensamiento marxista. Yo tengo la impresión de que la conciencia no se ha perdido, digamos, tiene formas diferentes. O sea, yo creo cuando la gente hoy día, por ejemplo, ya repudia, rechaza y se enrabia con la corrupción que se está viendo en Chile, ya, tiene principios y valores que le identifican, tiene identidades con valores. Esos valores no le dicen nada que sean valores obreros o no que sean valores burgueses, lo que le hace sentido es que en el fondo, digamos, si una persona es un trabajador, si una persona es un empresario pyme, es un periodista y todo, si una persona que tenga valores que lo haga, digamos, ser capaz de convivir en armonía con el conjunto de la sociedad y no transformado en un Mm. rufián con respecto al resto de los habitantes. Eso yo creo que es moralmente una cuestión muy clave que está en juego hoy día. ¿No? Totalmente de Miguel acuerdo. Mendoza. Sí, antes de hacerle la pregunta a don Oscar Guillermo Garretón, excelente invitado, quiero dar un consejo a usted, don Oscar, y también a ti, Álvaro. Si el tribunal le ordenó que publiquen una citación de una posesión efectiva, un extravío de un cheque o un remate, publique en www.elpensador.io/lex. Es mucho más rápido, más fácil y más barato. Avisos legales en elpensador.io. Don Oscar Guillermo Garretón, una, un- se pasó rápido los minutos de toda la explicación de las culpas de la izquierda y que es muy loable que una persona de la izquierda, que perteneció a la UP, diga que nosotros también lo equivocamos. Pero ¿qué le hizo ese cambio que como persona, como Oscar Guillermo Garretón, de ser una persona que partió por la democracia cristiana en la juventud, se ensalzó sobre lo que era el Concilio Vaticano II, después pasó a lo que es uno de los fundadores del MAPU, junto con Ambrosio, junto con... y tantos otros, se me van los nombres de sus compañeros. Después hubo un cisma en el MAPU, el primer cisma donde salió la izquierda cristiana, después otro cisma cuando se pelearon usted y Gasmuri. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo y ahora viene con un aire más de libertad, más de socialdemócrata, que era impensado en la UP. Incluso ustedes se decían marxista, uno de los discursos que dio en el Caupolicán junto con Miguel Enrique, Claro. junto con Altamirano, que fueron bastante incendiarios.
a convertirse en una persona liberal, una persona que ahora milita un partido de centro derecha o centro izquierda, pero es del centro. ¿Qué pasó en estos más de 50 años, Óscar Guillermo Garretón? Bueno, voy a aprovechar, digamos, la oportunidad para hacer lo mismo que tú hiciste, digamos, con lo que era recomendándole a la gente que hiciera algunos trabajos, digamos, por las posibilidades que le ofrecían ustedes como medio. Yo escribí en mis memorias, que fueron publicadas en agosto del año pasado, donde yo explico un poco toda esta historia muy larga allí. Yo te diría, digamos, yo trato de ser he tratado de ser muy sincero cuando escribí esa historia, y eso hace que de repente sea como mal visto, ¿eh? O sea, la gente le gustaría ver de repente ver a alguien que diga, mire, yo era militante comunista, digamos, a los 5 años porque mi papá lo era, lo seguí siendo a los 10, después a los 15 entré a la J, después seguí militando y ahora que tengo 85 estoy viendo, digamos, que en mi tumba, digamos, esté la bandera del Partido Comunista, digamos. Es una forma de consecuencia que puede ser. Y hay otra forma de consecuencia que es decir, bueno, ¿qué es lo que qué es lo que la vida me va enseñando? Porque como yo no soy, digamos, un reloj parado, digamos, que como reloj parado, digamos, puede dar incluso hasta bien la hora 2 veces al día, ¿ya? Sino que es una persona que va aprendiendo la realidad. Yo tengo una obligación, digamos, más si he tenido responsabilidades políticas, de explicar por qué hice determinadas cosas y de explicar por qué he cambiado de manera de ver las cosas allí. En esa memoria soy súper franco, digamos, en todas esas cuestiones. Ahora, yo te diría una cosa, digamos, cuando hay momentos de grandes cambios, por lo menos en mí y creo que en todos. Hay momentos en que no pasa mucho y todo es más o menos igual. Yo creo que yo he vivido dos grandes momentos, digamos, en mi historia personal. Uno, yo vengo de un origen más bien cristiano por formación. Yo fui presidente de la Acción Católica, dirigente de la FEUC. ¿Ya? No tomamos la Católica, no tomamos la Catedral. ¿Ya? Y la verdad que mucho del pensamiento de izquierda estaba inspirado en ese origen, no en el marxismo. Sin embargo, en esa época, nuestros líderes, digamos, referentes, digamos, de lo que fue por lo menos el caso del Mapo, que fueron personas que venían también del mundo católico, como Rodrigo Ambrosio, Sí, Tomás Mulián, que después ha sido un dirigente sí. muy Ujú. importante, Marta Harne, creo que fue un intelectual a nivel latinoamericano, Sí, Marta pero Harper, sí. todos ellos evolucionaron al marxismo y ellos se transformaron, digamos, en lo que nos transmitían, digamos, esta realidad. Entonces, y frente a eso, en ese momento lo que vivíamos teníamos una sensación de un país muy injusto, pero no teníamos las herramientas para entender por qué lo era y cómo se cambiaba. Y de repente encontramos en el marxismo una respuesta. Y yo diría, esa respuesta cayó hace bastante tiempo, digamos, y lo poco que quedaba de ella, digamos, se derrumbó, digamos, con el muro de Berlín. En el caso nuestro, debo decirlo con cierto orgullo, se derrumbó antes que el muro de Berlín, porque después el muro de Berlín era re fácil que se derrumbara uno, pues. Claro. No, nosotros empezamos esto que yo te decía antes, que fue esa conversación que le comenzamos, en el caso mío por lo menos, la comenzamos por ahí por el año 74, 75, juntándolo y decir, bueno, a ver, ya. Es cierto que el imperialismo conspiró y hizo otras cuestiones. Es cierto que se han violado los derechos humanos. Es cierto que la burguesía conspiró también con nosotros. Es cierto, todas esas cuestiones son ciertas. Bueno, pero nosotros, como marxistas en ese momento, teníamos claro que eran los enemigos nuestros, eran nuestros enemigos de clase. ¿Ya? Claro. Tampoco podíamos estar esperando que ellos, digamos, nos bendijeran y que miraran con santa resignación lo que nosotros estábamos haciendo. Y entonces que viene la pregunta, bueno, ¿y si eso era así? Si entonces era previsible que ellos reaccionaran, ¿por qué, digamos, nosotros nos equivocamos tanto
que al final terminamos siendo derrotados por ellos mismos, que sabíamos que iban a tratar de derrotarnos. O sea, ese fue, yo te diría, lo que nos llevó al proceso de renovación socialista y que nos hizo, ver lo que Peco hablaba, profundamente demócrata, efectivamente con un ingrediente liberal muy grande y con una convicción muy profunda, que lo más revolucionario que puede haber en una sociedad es el reformismo gradualista. Y los menos revolucionarios son los que están pasados para la punta, que creen que hay que incendiarlo todo para llegar, ¿no es cierto?, al paraíso, y al final terminan no llegando ni al paraíso ni a nada más, sino que simplemente a la destrucción. Visto así entonces, don Oscar Guillermo Garretón, la experiencia del estallido social, después del alza del Frente Amplio acá, eh, como fenómeno chileno, y también con esa misma óptica el fenómeno venezolano, ¿cómo lo ve usted? Sobre todo porque usted también estuvo en Venezuela, pero le pregunto por el fenómeno chileno y por el fenómeno venezolano como experiencias de la izquierda moderna o de la izquierda contemporánea, con esa misma visión que usted está, con ese aprendizaje de la historia. Bueno, por decirte alguna cosa, la experiencia del chavismo y del madurismo no tiene nada que ver ni con la experiencia europea ni con la experiencia nuestra de la renovación socialista. Ese es un movimiento más bien de origen en militares, en el caso de Chávez, populista, digamos, y con un pensamiento, digamos, que no tiene nada que ver con ninguno de lo que nosotros planteamos. Yo creo que provocó un poco mareo de altura en un momento determinado en Podemos en España y en sus socios Uh -huh. locales, que era el Frente Amplio. Pero la verdad, digamos, es que no tiene nada que ver con nosotros. Yo no puedo considerar de izquierda un organismo, digamos, que viola los derechos humanos, como es el caso del gobierno venezolano. Entonces, las experiencias para mí son radicalmente distintas. Y yo te diría, a mí me ocurre en el caso de Chile, el tema es otro, tiene que ver la sensación de eh, frustración con respecto a lo que fueron los dolores que yo tuve que pasar para reconocer los errores que yo había cometido. Porque cuando yo veo, digamos que a raíz de eso llegamos, ¿no es cierto?, a una cosa que siempre pueden tener errores y cosas, pero que en el fondo fue algo exitoso como la concertación. Y veo en el fondo en gente de la izquierda que comienza, digamos, a hablar contra ella, calificando el neoliberalismo, calificando al agua como un vendido, digamos, y Claro. no como un hombre de izquierda. Bueno, dice, la verdad que esta izquierda del Frente pero no tiene nada que ver conmigo tampoco, ¿ya? Es otro mundo, y es un mundo, yo tengo impresión, muy antiguo, que se ha alimentado mal, digamos, de pensamientos, digamos, que no llegan a ninguna parte, y bueno, y creo que estamos pagando las consecuencias de eso. Si tú me preguntas a mí, del estallido para adelante, eh, yo creo que estamos viviendo hoy día en Chile un momento que podría ser un momento bíblico, donde de tanto sembrar viento estamos cosechando tempestades, pues, en todas partes. O sea, tenemos una economía que ya en los últimos 10 años creció un 1,6%, que eso no da para ninguna demanda social de nadie. No, para nada. El Banco Central nos anunció hace un par de días de que en los próximos 10 años también vamos a crecer un 1,9%. Entonces nos está diciendo, digamos, que realmente, digamos, es un país absolutamente estancado y que podíamos crecer a más. Se demostró en el tiempo de la concertación que podíamos crecer a más. Y en temas institucionales nos dijeron que toda la institucionalidad es una porquería, digamos. Y al final empezaron a socavar la institucionalidad, comenzaron a cuestionar la institucionalidad y terminamos en una discusión aberrante en el tema constitucional. Terminamos hoy día, ¿no es cierto?, con la inseguridad por todos lados, la institucionalidad incapaz de reprimir, digamos, a toda la que es la delincuencia y para peor, digamos, con una corrupción extendida que abarca desde democracia viva hasta los corredores de la Corte Suprema. Entonces, digo, francamente, cuando yo digo, se sembraron vientos los últimos 10 años en Chile y estamos cosechando las tempestades de eso. Si tú me preguntas,
¿Qué es lo que hay que hacer para eso? Mira, hay mucho que hablan hoy día que hay que llegar a acuerdos, que tenemos que ponernos de acuerdo, que tenemos que ser buena onda, y toda la cuestión. Y yo creo que es verdad, hay que intentarlo. Pero soy bastante escéptico en el sentido de creer de que si uno quiere que de verdad cambie las cosas, una de las cosas que tiene que cambiar, y para eso son las elecciones, es los que están gobernando. Creo que la única manera de que efectivamente haya un cambio de realidad es que entre a gobernar a alguien que en el fondo no haya tenido como principio el descalificar al resto, el excluir al resto, el destruir incluso lo que lo han hecho, sino que efectivamente que tenga una voluntad que se exprese prácticamente en algo distinto de lo que ha sido lo que hemos vivido en este tiempo. Por eso, si tú me dices a mí, yo diría, esto me pueden... yo- a muchas personas le carga que yo lo diga así, digo, pero quiero ser súper franco, digo. O sea, yo tengo la impresión de que después de lo que hemos vivido, pedir de que uno crea, digamos, de que con simplemente buenas ondas y olvidando dando vuelta a la página, digamos, se va a arreglar esta cuestión, no, no se va a arreglar. O sea, los datos nos están mostrando que nos están entregando ya proyecciones para el país los próximos 10 años, tan malos como los 10 últimos que hemos tenido, ¿ya? Y para poder cambiar eso tienen que cambiar lo que son las lógicas gobernantes en el país. O sea, yo te diría, uno de mis llamados más importantes es decirle a la gente, no, no llore después lo que no hizo a tiempo, ¿ya? Y si está en elecciones ahora, ¿ya? Aproveche la oportunidad para, digamos, aportar su propio grano de arena, digamos, que haya gobernantes o gobernabilidades distintas en el país de la que han habido en estos años. Pero para eso, don Oscar, no debería haber digamos, un autoanálisis como el que usted hizo al principio del programa, a partir de las derrotas que se han visto, por ejemplo, después del 4 de septiembre del 2022, no se vio un autoanálisis respecto de por qué se perdió tan drásticamente. De hecho, ni siquiera fue muy drástico ahora último, cuando se cumplieron 2 años de ese hito. Sí. Eh, por lo tanto, para enfrentar lo que viene, da la impresión, por lo menos lo que extraigo de sus palabras, es que sea necesaria la derrota para que eventualmente haya una renovación o un aprendizaje de la izquierda, de las nuevas izquierdas, me refiero, frente a los escenarios que vienen. Mira, en mi experiencia personal, lo digo por experiencia, una de las cosas que a mí más me ha enseñado son las derrotas que he vivido. Las victorias, digamos, son siempre graciosas, son siempre festejables, digamos, pero terminan siendo las derrotas las que enseñan. Y yo creo que en el caso que tenemos aquí, tenemos un proceso bien, bien como complejo, porque se nota que ya muchas cosas sabe, por ejemplo, que actualmente el gobierno que no funcionan. Ujú, O sea, saben de que su intento de hacer desaparecer la ISAPRE tienen que encontrarle la vuelta, la cola al chancho, digamos, para hacer una cosa que no sea en la ISAPRE, pero que también sean, y mientras tanto van aumentando la lista de espera en salud, po. exacto. En educación nos dicen que quieren cambiarlo todo, esas cuestiones más, pero lo único que ha cambiado en el último tiempo es la pérdida de todos los liceos emblemáticos transformados en espacios, digamos, de control de overoles blancos Así o es. el CAE, ya que la verdad que de repente se dieron cuenta finalmente que no tenían la plata para pagar lo que habían prometido que iban a pagar, pues, man. Entonces digo, el, las derrotas ayudan, pero cuando se dan esas derrotas de las ideas en condiciones que están gobernando, es más difícil, digamos, hacer los cambios profundos reales, digamos. O sea, yo tengo la impresión de que, por ejemplo, aparece muy claramente que en partidos que han vivido derrotas antes, como es el caso del Partido Socialista y el Partido o el PPD, tienen más capacidad para entender, ¿ya?, las cuestiones monstruosas, digamos, que han tenido que hacerse cargo ellos en este gobierno y que han ido cambiando. Pero no le veo la misma actitud y disposición, aparte del Frente Amplio, por lo menos, y el Partido Comunista. Entonces digo, bueno, si eso es así,
entendámoslo. Yo me alegro mucho de todo lo que haya cambiado. Me encantan todos los cambios de discurso del presidente Boric, todo eso, pero la verdad que si yo quiero algo consistente y coherente y no un mitimota entre lo que sigo creyendo y lo que ya no creo, ¿ya? Yo prefiero, digamos, partir de verdad de una realidad en la cual pueda hacer los cambios que necesite con la urgencia y la radicalidad necesaria, porque nos Ujú. estamos hundiendo en una situación de deterioro muy complicado y yo tengo la impresión que la gente no ha tomado conciencia cabal de lo que ha significado lo que estamos viviendo, ¿no? Exacto, exacto. Miguel Mendoza, tú Rap- puedes tirar nuestras secciones de cierre, puedes dar sí, las tuyas. sí. Rápidamente hace unas dos preguntas, sí, pero sumamente rápidas, así como ping-pong. ¿Todavía sigue peleado con Gasmuri o son amigos? No, no, somos amigos. Yo te diría, mira, la verdad que está escrito, digamos, por el propio Gasmuri, digamos. Ellos pensaron hacer la división del mapa en un momento determinado como una manera de darle coherencia a la unidad popular. Pero la verdad que hacer esa cuestión por la vía, digamos, de dar un golpe de Estado en un partido es muy complicado. Y no era solamente referido al MAPU, sino que como lo dice el propio Jaime, ¿ya? También que esté bien preparado a darlo en el Partido Socialista, ¿ya? Está en las memorias escritas, digo, y yo las reproduzco en mi memoria, así que no es que esté inventándole acusaciones a terceros, son sus Claro. palabras. Bueno, pero digo, pasado toda esa cuestión, fue siempre mi amigo en Prioridad Popular. Y yo te diría, yo no tenía tantas diferencias con él en ese sentido. Voy a tener muchas diferencias con unos u otros. Bueno, y la vida nos fue encontrando después, afuera, en todo el proceso de renovación socialista, independiente entonces de las discusiones que tuvimos sobre la historia, nos empezamos a encontrar en lo que creíamos que debía ser el Chile que venía. Y por ahí comenzamos a reencontrarnos. Después la vida nos llevó a los dos al último tiempo de nuestro exilio a Argentina, y ahí entonces ya empezamos a ser amigos. Y yo me dedicaba en ese tiempo a la radio en Argentina, tenía un programa de radio y lo invité a que me acompañara en el programa de radio. Oh, perdona que estoy medio No, con un bronquitis. Eh, y entonces hemos recuperado esa relación. Y bueno, y ahora quiero decir que cuando se fue de embajadora a Venezuela con otros amigos del exilio chileno en Argentina, le hicimos una despedida deseando el éxito en una misión tan difícil como la que se les venía. Nadie, nadie se puede extrañar de lo que le ha tocado vivir, ¿no? claro. Yo creo que es mi amigo. Las secciones, tenemos unas secciones bastante entretenidas. Una se llama Fue sin querer queriendo. La embarrada que tuvo al política, no sé, familiar, no sé, entre amigos, que tuvo durante su vida. Por ejemplo, aquí José Miguel Insulza los dijo que una vez estaba con unos amigos del exilio y le dijo, oye, ¿sabes que yo te conozco? Yo sabes que te conozco y José, no sé, no sé. Oye, ¿te acuerdas que es de Juanito? Ah, sí, Juanito, oh, sí, sí, siempre me encuentro con él. Oye, Juanito soy yo, le dijo. Así, esas cosas. ¿De qué se puede acordar usted, don Oscar? Tendría que pensarlo, fíjate, porque uno vive muchas anécdotas en su vida más. Más si es que porque un detalle, ¿ah? Porque ¿Ya? esto de que fui a la empresa privada, que efectivamente es verdad, quiero aclarar una cosa. No fue porque yo lo elegí, fue porque si alguien lo eligió fue el almirante Merino, porque yo estaba acusado de sedición en la Marina y estuve Ah, preso en la cárcel de Valparaíso, digamos, cuando volví a Chile después del año, yo pasé el plebiscito del 88 preso en la cárcel de Valparaíso, la que hoy día es un centro cultural porque fue cerrada por Insalubre, y cuando me dieron la libertad condicional, tenía dos condiciones, que no podía ser ni funcionario público ni participar en procesos electorales de elección, o sea, elección popular. Y por lo tanto,
el almirante Merino me destinó al sector privado, ¿ya? Y yo cuando con la Marina nos abonamos y me invitaron a un viaje, digamos, de abonamiento, yo le dije que el origen de mi vocación empresarial estaba en el almirante Merino, pero que no se lo agradecía porque lo había hecho para joderme y no para favorecerme. Bueno, O sea que tenemos que agradecerle al almirante Merino, ya. sí. Plata perdida. Esta es la otra sección, plata perdida. Lo malo que no le gustó durante la semana, lo que viene, no sé. Para mí, por ejemplo, Chile perdió con Bolivia. Eso para mí, plata perdida. Usted, don Oscar Guillermo. De esta semana, dices Sí, tú? de esta semana o la anteriores, no sé. Es que, es que sabes lo que pasa cuando uno mira esta semana. La verdad es que lo único que quisiera más es que uno le cerrara la cortina y no ver lo que ocurrió esta semana, pues. Oh, sí. Porque cuando uno Dice sabe por lo de que Hermosilla y todo lo que ha traído, ¿no? Y esta banco. Hermosilla, a la Vivanco, a la Tomic, de esta cuestión al partido con Bolivia, bueno, yo digo, no hay dónde agarrarse de algo para decirme, con este salvavidas me trato de flotar yo en estos días. La verdad que creo que ha sido una semana que no tiene puntos buenos, digamos, ¿ya? El único punto bueno que tengo de recuerdo, que voy a dejarlo así, es que mi mujer, ¿ya? No yo, porque yo soy viudo, digamos, y casado en segunda nupcias, digamos, y se hizo bisabuela, o sea, yo estoy casado con una bisabuela. ¿En serio? Y, y estuvimos con el bisnieto, ¿ya? Oye, una maravilla esto de ver vidas nuevas que no han tenido todavía que sufrir todas las decepciones que esta semana nos ha entregado a los más adultos. Una cosa maravillosa. Sí. Y Mire, una última cosa sobre cuestiones de recuerdo, pero no es un recuerdo de negativo, al revés. ¿No? Y que en la tapa de mi libro de memoria, yo aparezco sentado con una guitarra, y es que la guitarra ha sido parte de mi vida permanentemente desde muy niño, y incluso con conjunto nosotros ganamos Festival Universitario de la Canción. En dos oportunidades tenemos discos grabados y he cantado en todas las Ah, qué empresas donde he bien. estado, ¿ya? También he cantado en Cuba en una ocasión, digamos que lo pongo ahí, estando Fidel Castro presente, y un canto irreverente porque le había puesto música yo a la poesía Fárebol de Neruda, y Neruda tú sabes que es una persona eh, borrada en Cuba, digamos, después de la discusión, digamos, en que Nicolás Guillén lo acusó por un premio que había recibido en Estados Unidos. Pero bueno, no, mira, son cosas, experiencias de la vida. sí. Mire, antes de terminar el programa, hay otra, la última sesión que se llama Te la compro, que significa lo positivo, lo bueno. Ya contó una de las cosas positivas que su actual señora fue bisabuela. Otro momento emotivo, no sé, dentro de esta semana en la política, casos, por ejemplo, no sé, Álvaro, tú que va a ser candidato a Core. No soy ¿Así? candidato a Core, lo que no sé si voy a ser elegido, pero soy candidato a Core. Mira, no, yo digo, a ver, dentro de toda esta cosa, me tocó a mí, yo digo, porque de ir, me invitó el candidato alcalde de La Cruz, ¿ya? Y lo digo porque una cosa, un pueblo chiquitito que yo quiero mucho, digamos, en Valparaíso, entre Quillota y Calera, y en el centro Arturo Prat y de La Cruz, y un acto de lanzamiento, y me quedé muy impresionado de la cantidad de gente que hubo allí. Terminamos en bailoteo, digamos. El, Ah, el, el, el- habían contado entre la gente que de ahí de local eran 287 personas. No, Que yo digo que hoy día juntar 287 personas en un uy, una evento gran gracia, claro que sí. sí. del tipo. Entonces, esa fue una noticia muy alentadora, digamos,
la candidatura, se llama Rolando Arcos, que es el candidato amarillo alcalde por La Cruz. Qué bueno. La Cruz, que fue el lugar donde yo, por eso me tan cercano, porque con mi señora, para el COVID, nos recluimos allí, en La Cruz. Ella Entonces, un segundo hogar. tenía una casa ahí, claro, ¿ya? Y se fue con unas amigas y yo llegué, qué sé yo, se fue un miércoles, pero yo llegué el fin de semana del mes de febrero o de marzo del 2020, digamos, no sé, pues con un calzoncillo y un pijama, ¿ya? Y volvimos a Santiago en septiembre, ¿ya? Y entonces, digo, no, la verdad que esto de vivir allá, trabajar por Zoom como estamos haciendo ahora y todo eso fue una experiencia de vida muy linda, digamos, que nos dejó una cantidad de amigos y conocidos por esa zona. Don Oscar Guillermo Carretón, quiero decirle a nombre del Pensador.io que realmente ha sido usted una visita ilustre para nosotros y especialmente aquí en este programa Manos Libres. Muchas gracias por su tiempo y esperamos que, bueno, la jornada de hoy sea una jornada de, como siempre, reflexión y que la próxima semana, que ya son las fiestas patrias, sea de mucha alegría y de regocijo en el hogar junto con el bisnieto que también es suyo, por lo menos desde lo político, pero es suyo. Exacto, bien de trastro, como uno dice Exacto. que... No, oye, gracias y felicidades y que ojalá que les vaya muy bien a ustedes también. Un abrazo Muchas grande gracias. por la invitación. Muchas gracias, que Gracias. esté muy bien.